Les agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras en modo apagado por una mejor transmisión. Ya podemos dar inicio al evento. Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este día tan esperado, pues el Instituto Caro y Cuervo se prepara todo el año para presentar las novedades editoriales en la Filbo, y este año pues tenemos la Filbo Virtual 2021 y pues por supuesto aquí estamos presentes para hablarles de estas novedades editoriales del Instituto Caro y Cuervo, quien a través del sello editorial está pues distribuyendo. Los pueden encontrar también en la librería Siglo del Hombre y virtualmente, como les comentaba, en el sello editorial. Bueno, pero sin más preámbulos, le doy paso a nuestra directora Carmen Millán. Adelante. Doctora Carmen, el micrófono, adelante. Sí, ya. Muy buenas tardes. Es un placer sentir, por lo menos en la imaginación, que estamos en la Feria del Libro. Es un poco extraño no estar atendiendo a toda la gente que se acerca al puesto, al stand del Caro y Cuervo durante la Feria del Libro. Siempre es un placer poder entrar en contacto con la gente. Pero bueno, acá a través de estos medios hemos venido conectándonos para presentar las diferentes conferencias y actividades, las clases y todo a través de las redes sociales. Agradecemos su presencia esta tarde acá en esta presentación de novedades editoriales que hemos estado trabajando en pandemia, ¿no? Algunas de ellas totalmente, otras que sí tienen unos antecedentes de trabajo en presencialidad. Pero pues el proceso editorial y todo esto, que es un trabajo demorado, primero todo la creación del contenido y luego la materialidad del objeto en el cual se convierte en un libro electrónico, pues toma un tiempo, y ese tiempo sí podemos decir que una parte ha transcurrido estando nosotros en trabajo remoto. Muchas gracias a quienes han confiado su trabajo al Instituto Caro y Cuervo para ser publicado con nosotros bajo el sello editorial. Tenemos novedades que son novedades en el formato, y es el caso del libro de Candelario Beso, sobre el cual van a escuchar. También tenemos novedades con unas propuestas visuales muy bonitas, muy arriesgadas, como es el caso del cuento de Manuel Zapata Olivella, Un acordeón tras la reja. Tenemos trabajos de largo aliento investigativo, como lo que presentarán María Bernarda y Gloria Duarte, y tenemos pues como un rango de temas que nos van a permitir ofrecerles a ustedes una visión de lo que hace actualmente el instituto. Muchísimas gracias. La forma de publicación es una de las maneras quizá privilegiadas para hacer socialización del conocimiento. Bienvenidos y bienvenidas. Una de las, comillas, novedades editoriales del Instituto Caro y Cuervo es un libro hermoso sobre Candelario Beso, el primer libro de un intelectual que vino a Colombia con una beca Fulbright. Se alojó en esta casa donde estamos grabando, en la cual había un apartamento. Se quedó aquí, y al llegar, en nuestro libro de visitantes ilustres de la época, hizo la siguiente inscripción: nunca creí que tuviera la oportunidad de sostener en mis manos algo tan cercano a la persona del insigne poeta colombiano Candelario Beso. Les agradezco a todos los del Instituto Caro y Cuervo el privilegio de conocer la mascarilla del negro obeso. Reciban mis sinceras felicitaciones por la gran labor cultural que están realizando por Colombia y por el mundo. Lawrence E. Prescott, Universidad de Kentucky,
14 de agosto de 1981. Fue Manuel Zapata Olivella quien puso a Lawrence Prescott en el camino de Candelario Beso y de Jorge Artel. Y ellos dos fueron para mi maestro Loro, el amigo Loro de Manuel, un solo propósito intelectual. El primer libro fue el de Candelario Beso, que fue escrito en parte en esta casa de nuevo en la que él vivió gracias a la beca Fulbright. El segundo libro no ha sido traducido y es una deuda que tenemos con el maestro Prescott. Es un libro sobre Jorge Artel que se llama Without Hatred and Fears. Tenemos como contribución al Año de la Libertad este libro puesto al servicio de todos ustedes a solo un clic mediante su edición digital que celebra 2021, Año de la Libertad. Bueno, y otro libro del que estamos hablando en este año muy importante es Un acordeón tras la reja. Adelante el video. Una de las más lindas publicaciones y la publicación de cierre del año Manuel Zapata Olivella, que fue el año 2020, es Un acordeón tras la reja. Y la pensamos hermosa, como una publicación de cierre de un año en el cual, gracias al consorcio de universidades que se unieron en torno a la propuesta de la Universidad del Valle, pudimos lograr una celebración como debe ser, poniendo al servicio de todo el mundo a través de las redes la obra completa de Manuel Zapata Olivella. Esta es la caja producto de esa empresa del espíritu y sé que vienen unas publicaciones adicionales porque cuando se investiga van apareciendo caminos y materiales nuevos. Un acordeón tras la reja es un libro que funciona como un libro acordeón, como un libro río. Tiene una cintilla que lo direcciona a uno a abrirlo con mucho cuidado, como un objeto de arte porque lo es. La obra de cierre del año Manuel Zapata Olivella para el Instituto Caro y Cuervo es este cuento, Un acordeón tras la reja, que es el cuento con el cual cerramos nuestro libro de homenaje también, que se llama Entre Ecobios. Escogimos 3 cuentos para el final de ese libro y de esos 3, Un acordeón tras la reja. El libro fue diseñado por nuestro diseñador, Neftalí, y por la artista colombiana Nancy Friedemann Sánchez, quien tiene su estudio en Nebraska, en Lincoln. Y ella, quien conoció a Manuel Zapata Olivella en su casa, en la casa de la antropóloga Nina S. de Friedemann, y que pudo escuchar esos diálogos seguramente maravillosos y enriquecedores, y que viajó muchas veces con su mamá a regiones comúnmente visitadas tanto por Manuel como por Nina, pues volvió a leer a Frantz Fanon, volvió a leer a una cantidad de personas que referían marcos teóricos y comenzó a trabajar en una forma artística que se llama silografía. Estas silografías dan el esqueleto para el diseño de este libro que se despliega como un acordeón, pero que también es un río que se recorre con el texto de Manuel. La intención de este texto es poder llevar un libro hermoso a todas las bibliotecas públicas de Colombia. Los libros son bellos, no solamente por su contenido, pueden ser hermosos como este que se despliega para deleite de todos ustedes, aunque la historia que contiene es una historia muy dura, es una historia de violencia, es una historia que quizás sea pionera en lo que hoy en día en la teoría literaria colombiana se llaman cuentos o novelas de río. Este es un cuento
de río, de violencia, doloroso, pero es un objeto hermoso y nos permite descubrir la maravilla de la escritura de Manuel Zapata. Muy bien, muchas gracias a nuestra directora Carmen Millán por presentarnos estos dos libros. Y ahora quiero darle paso a Julio Bernal, quien es nuestro investigador, y él va a estar hablando de dos libros el día de hoy. Uno es Lexicografía Electrónica Especializada, el caso del Diccionario Académico de Medicina, DIACME. Y también nos estará contando acerca del libro Procesamiento Lingüístico de Textos de Opinión. Le doy paso a Julio Bernal. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos. Estos dos libros son libros en formato electrónico, pero que además pertenecen a una colección que habla de lo electrónico y de cómo las letras entran en el espacio de lo electrónico. En el caso del libro Lexicografía Electrónica Especializada, el caso del Diccionario Académico de Medicina, este libro surge hace 12 años como una carencia que se identificó, y es que no hay un libro o no había un libro que nos pudiera narrar y nos pudiera contar en detalle qué pasa cuando tú empiezas a pensar o a desarrollar un repertorio léxico, un glosario, un diccionario, y que lo piensas y cómo es ese paso para que se convierta en un libro electrónico o en un texto electrónico o en un diccionario electrónico. Digamos que ese paso tiene varias posibilidades en este libro, entonces nos cuentan específicamente de un diccionario del doctor Rodríguez Gama, que además de ser docente, doctor de la Universidad Nacional de Colombia, es uno de los integrantes de la Academia Colombiana de la Lengua. Y pues su labor ha sido esta, trabajar en este diccionario y ofrecer ese repertorio. El libro que nos cuenta desde el momento en que él lo piensa, desde el momento en que él empieza a pedirle a los estudiantes que escriban unos glosarios de cada una de las materias con un interés pedagógico, y después cómo empieza a acumular glosarios y los publica, y alguien le dice, doctor, ¿por qué no pasa esto en formato electrónico? Y es como esas vicisitudes entre tener ya el libro o ese repertorio de libros, pensarlos como un diccionario y tratarlos de meter en diferentes fuentes o diferentes tecnologías. Él pasó desde una tecnología de una muy básica, después pasó por las wiki y después digamos que llegó hasta las puertas de algo que se llama Dictionary Writing Systems, que son sistemas gestores de diccionarios especializados. Entonces, este libro para qué nos sirve? Pues primero para identificar qué es lengua de especialidad, qué es lenguaje especializado, qué son diccionarios especializados, cómo se construyen, cómo se pasa del papel a lo electrónico, cuáles son las fases, cómo se hace todo el diseño de un diccionario, cuáles son sus partes, cómo se hace el diseño de un diccionario especializado y cómo se hace un diseño de un diccionario especializado electrónico, y cuáles son pues, los grandes problemas, las grandes necesidades, las vicisitudes, y es todo un camino. O sea, esto es como, es la puerta abierta al interior de la lexicografía y de los diccionarios, pero llevados al presente. Es decir, que cualquiera los pueda ver, que pueda hacer búsquedas diferentes. Ese es el caso de ese diccionario, que es una novedad en la medida en que no hay, de ese libro, no hay libros que te den esa especificidad. Hay libros en inglés y hay una escuela danesa que ha trabajado mucho, que la incluimos en nuestra bibliografía de análisis. En este libro, pues lo trabajamos en el Instituto Caro y Cuervo como fruto de una investigación, y estuvieron ahí diferentes asistentes que en este momento 2 de ellos están haciendo doctorado fuera del país, y otro pues está viviendo en Alemania, y digamos que es un cambio de vida.
Él es filósofo, pero allá es músico y panadero, entonces digamos que es muy interesante porque hay manos de muchas personas. En el caso del segundo libro, pues este es un libro en el cual se hace un análisis desde teorías basadas en estadística, de cómo se toman textos, gran cantidad de textos, y se hacen análisis internos de esos textos desde tecnología y desde un punto de vista de la electrónica, de la estadística y de la lingüística para poder encontrar y discriminar allí contenidos específicos. Entonces digamos que está a caballo entre todo lo que nos ofrece la tecnología para hacer de la lengua y lo que pueda hacer una persona seleccionando y buscando textos. Entonces digamos que desde esa perspectiva es una novedad de la lingüística de corpus y del análisis tecnológico de textos. Pues los invitamos a que los puedan revisar, disfrutar de ellos y pues como dijo la directora, están a un clic de distancia, que eso es algo muy necesario en esta época. Gracias. Gracias a ti, Julio, porque pues pudiste estar con nosotros el día de hoy en vivo. De todas maneras, pues todos están aquí con nosotros también en Zoom, pero les pedimos que nos hicieran un video para poder, digamos, contar un poco más de sus libros. Y bueno, pues le agradezco mucho a Julio por estar aquí el día de hoy. Ahora le doy paso a Gloria Duarte y Doris Guevara, quienes nos hablarán publicación Léxico de la Violencia en Colombia, 1948-1970. Adelante, por favor, Doris, y luego Gloria. Muy buenas tardes para todos. El libro que vamos a presentar hoy es el Léxico de la Violencia en Colombia, 1948-1970. Le doy paso a mi compañera Gloria Duarte, compañera del grupo de investigación. Nosotros el grupo estuvo conformado por 5 integrantes, pero en esta tarde nos acompaña la profesora Gloria Duarte y le damos paso también al video. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes se conectan a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Soy Gloria Esperanza Duarte Huertas, investigadora del Instituto Caro y Cuervo y coautora del Léxico de la Violencia en Colombia. En el video que verán a continuación están unos detalles más. Muchas gracias. Un cordial saludo para quienes se conectan a la Filbo 2021. Hoy con la presentación del Léxico de la Violencia en Colombia, 1948-1970. Soy Gloria Esperanza Duarte Huertas, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, coautora de este Léxico de la Violencia, que trabajamos con mis compañeras Nancy Rosso, María Bernarda Espejo, Doris Guevara y Estela Lampreo. El objetivo que nos proponemos es hacer un léxico documentado con obras de la violencia en Colombia, también reflejando la violencia en las regiones de nuestro país, por ejemplo Antioquia, los Santanderes, Valle del Cauca, entre otros, y siguiendo el canon de la violencia en Colombia. Como antecedentes figuran una obra de Augusto Escobar Meza que se llama Literatura y Violencia en la Línea de Fuego, el clásico La Violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Orlando Fox-Borda y Eduardo Umaña Luna, de Publio González Rodas, el Léxico de la Violencia en Colombia, publicado en la revista Hispania, de la Corporación Medios para la Paz, Para desarmar la palabra, también de Margarita Serge de Osa, María Cristina Suaza y Roberto Pineda, editores de Palabras para desarmar. Las obras que cuentan para esta recopilación son novelas y cuentos que escribieron varios autores de diversas profesiones, oficios, y que testimonian este hecho histórico de nuestro país. Las entradas están organizadas en orden alfabético y a cada definición la acompañan
un registro de ejemplos de las obras en mención. Los campos semánticos que abordamos son denominaciones para liberales y conservadores, como collarejo, rojo, cachiporro, entre otros. Las de fuerzas del Estado, bofia, cachuchón, chafarote, chapol. También para mutilaciones, cortes y torturas, corte de oreja, corte de la Virgen del Carmen, corte de franela, desuñar, machetear, ablandar, aplanchar y muchos más. Y el léxico para la muerte, como limpiar, rastrojear, abollar, mascarse a alguien y hacer picadillo. Las entradas pues son más de 300 y ahora voy a referirme a una que es campanero. Es persona que actúa como vigilante de alguien y se encarga de avisar a su cómplice de las actividades de su víctima. Un ejemplo que me voy a permitir leer, que figura en el léxico, es este. La mujer, cuando los pájaros entraron al aposento, gritó: «Juancho, que me mata este hombre». Juan Álvarez disparó contra el campanero, hiriéndolo, pero no le quedó más remedio que ocultarse de nuevo, buscando una oportunidad para desquitarse si podía. La obra de donde tomamos este ejemplo es El monstruo, de Carlos Pareja, publicado en 1955. Un compendio de alias también complementa nuestro léxico, más de 80 alias referidos a los victimarios, dentro de los cuales podemos leer el alacrán, la avispa, mano de seda, cara de palo, el carnicero de Calibío y muchos otros. Lo que nos propusimos con este trabajo es que sea un documento para la memoria histórica de nuestro país sobre hechos que deseamos y esperamos que no se repitan. Están invitados, invitadas a dar un paseo por la historia. No es un tema muy llamativo, pero como colombianos, como colombianas y como ciudadanos, ciudadanas, tenemos el deber de conocer nuestra historia. Muchas gracias. Hoy les voy a presentar. Sí, adelante. Hoy les voy a presentar el libro Tradición Oral del Sur del Tolima. Este libro es un libro que forma parte de una investigación más amplia que se desarrolló en la década de los 80, que se llamó Tradición Oral y Expresión Idiomática en el Sur del Tolima. En el 2016, el Instituto Caro y Cuervo apoyó la edición de parte de esa investigación, que fue el libro de Tradición Oral del Sur del Tolima. Para desarrollar la edición de este trabajo, se contó con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Tolima, principalmente del Comité de Educación del CRIT, quien facilitó, quien estuvo atento a seleccionar las narraciones que aparecen en el libro y a escoger las que les parecía más pertinentes para los niños pijao, porque muchas de esas narraciones también estaban repetidas, entonces escogieron la que les parecía más adecuada o la más completa. Este libro tiene en su portada el diseño es de un sombrero pijao, elaborado de un sombrero pijao. Se escogieron muchos, se miraron muchos diseños de tejidos, principalmente de tejidos de sombreros y de mochilas pijao, y se escogió estos tejidos, los enviaron Emilia Yaima y Nelcy Vega Oyola. El libro tiene 360 páginas y al interior del libro encontramos una introducción, un prólogo, y en la parte inicial del libro están los cuentos, una selección de cuentos para niños de 6 a 12 años. Luego viene una selección de cuentos
para niños de más de 12 años. Hay un total de 43 cuentos aproximadamente. Los cuentos que aparecen allí son cuentos de animales, cuentos mixtos en los que aparecen seres celestiales, humanos y animales, cuentos de brujas, cuentos de ladrones, cuentos de Pedro Arrimalas, cuentos fabulescos. Bueno, hay una gran variedad de cuentos. Estos cuentos tienen el propósito de enseñar a los niños el comportamiento ante el medio ambiente y ante pues el mundo que les rodea. Además de los cuentos, aparece una selección de mitos. Los mitos son mitos sobre el muán, la muana, el poira, la madremonte, la madre de agua, la patasola, el tunjo de oro, el chilacó de viento, el silbador de viento, la sombrerona y otra cantidad de mitos que narran los pijaos y que aparecen allí dentro de sus expresiones culturales. También hay leyendas, las leyendas sobre diferentes sitios, como las leyendas del río, del Cerro de los Avechucos. También se encuentran coplas, las coplas que son sobre temas políticos y sobre temas de las comunidades. Se encuentran canciones, adivinanzas, dichos y refranes, acrósticos, retahílas. Y tenemos aquí, finalizando el libro, romances de 3 niñas cautivas. Estas narraciones, todas las narraciones están acompañadas de ilustraciones. Las ilustraciones son dibujos elaborados por los niños pijao. Estos dibujos elaborados por los niños pijao se hicieron recientemente en el proceso de edición. El Comité de Educación del CRIT, con el apoyo de la profesora Nelcy Vega Ullola y los docentes de la institución educativa de Collarco, Lomas de Hilargo, le dieron estas narraciones a los niños para que las leyeran, ellos mismos también las leían, hicieron talleres y los niños recrearon estas narraciones con ilustraciones. Entonces son las ilustraciones que acompañan cada narración, cada mito, cada cuento, cada leyenda, aparecen los dibujos elaborados por los niños. Los niños elaboraron 492 dibujos, pero como eran demasiados dibujos y no se podían colocar todos dentro del libro, entonces se colocaron en un QR. Aquí vemos en el código QR que podemos, con este código, escuchar los audios en las voces de los indígenas pijao, que muchos de ellos ya fallecieron, y porque este trabajo es antiguo, y también se pueden ver los 492 dibujos elaborados por los niños. Este trabajo contó con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Tolima, principalmente del Comité de Educación, quienes estuvieron atentos a facilitar pues los diseños para la portada del libro, los dibujos de los niños. La profesora Nelcy Vega Ullola colaboró también con un mito y un cuento que aparece dentro del libro, un cuento que se recopiló en el 2016 y un mito que se recopiló en esa época. Recopila las narraciones de los pijao que dejaron de hablar su lengua a mediados del siglo XX. Entonces, las narraciones están en español, pero en el español particular que ellos hablan, en el cual utilizan términos de lenguas indígenas, términos de origen indígena. Los invitamos a conocer este trabajo porque nuestras tradiciones se están perdiendo, porque es necesario que las recuperemos y las conozcamos, las recordemos, porque muchas de estas tradiciones que aparecen en este libro
no solamente pertenecen a los indígenas pijaos del sur del Tolima, sino a otras regiones del país. Muchas gracias. Yo tengo que confesar que este es uno de los libros que a mí más me encantan. Tiene unos audios espectaculares. Estuvimos sacando unos podcasts que ustedes van a poder ver en el Instagram de El Caro y Cuervo. En Instagram TV, ahí están los podcasts para que escuchen estos relatos de la comunidad Pijao y es maravilloso. El día de hoy, Hortensia Estrada no pudo acompañarnos aquí porque se encuentra precisamente en el Tolima con la comunidad Pijao entregando este hermoso libro, Tradición Oral del Sur del Tolima. Entonces, un saludo a Hortensia, pero pues bueno, aquí estamos nosotros hablando de su libro, nos dejó un bello video. Bueno, y a continuación le doy paso a Guillermo Molina, quien nos va a hablar de la publicación Seriedad, Risa y Cultura en la Poesía Hispana de la Nueva Granada. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, me llamo Guillermo Molina Morales, soy docente investigador en el Instituto Caro y Cuervo y bueno, hice un pequeño vídeo para presentarles este libro, Seriedad, Risa y Cultura Popular en la Poesía Hispana de la Nueva Granada, y bueno, en el vídeo cuento un poco de dónde proviene y bueno, qué pretendo y sobre todo qué puede el libro ofrecer a los que quieran acercarse a él. Entonces, sin más, doy paso al vídeo. Hola a todos, bienvenidos a este día de presentación de novedades editoriales del Instituto Caro y Cuervo. En concreto, yo venía a presentarles este libro, Seriedad. Se nos interrumpió el video. Sí, algo pasó, entonces pues esperemos un momento mientras podemos tener nuevamente el video. Claro que sí, ahí está. Gracias. Granada, escrito por mí mismo y que, bueno, proviene de una investigación en el Instituto Caro y Cuervo, lo cual simplemente significa que tuve un tiempo para pensar en esta época, también para consultar las fuentes, los archivos, esa literatura que hoy apenas conocemos y que realmente, bueno, puede resultar fascinante, ¿no? Fíjense que son 4 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en los que realmente había de todo, ¿no? Virreyes, piratas, brujas, mamadores de gallo, guachafita, demonios, militares con sífilis, la tapa del cóngolo. Realmente es un mundo que se abre ante nosotros y que, bueno, se desarrollaba en la Nueva Granada, el territorio de la actual Colombia, pero que realmente desde hoy lo podemos mirar con una distancia que al mismo tiempo puede ser crítica y asombrada hacia aquel universo tan distinto. Por eso yo creo que el libro no solo puede ser interesante para quien quiera conocer más de esta etapa larga de la literatura colombiana, sino que además puede resultar francamente divertido para aquellos que quieren conocer un poco más de esta época, ¿no? Que quieran conocer, por ejemplo, el poema más largo de la historia de la lengua española, escrito por Juan de Castellanos, donde, bueno, se pretende hacer una versión épica de la conquista, pero continuamente se escapan las grietas, las fisuras de otro tipo de discursos, de otro tipo de, por ejemplo, ridiculizaciones hacia los propios conquistadores. De la misma forma, con la poesía popular, la poesía que cantaba las clases populares, podemos entender mucho más sobre las preocupaciones cotidianas de ese mundo, ¿no? Que a menudo pueden resultarnos más procaces, incluso más sexualmente orientadas, incluso groseras, de lo que podríamos esperar, ¿no? Es un mundo vivo, es un mundo que todavía resuena en nosotros. Otro ejemplo es un poema épico dedicado a la mierda, en un espíritu carnavalesco donde todos nos igualamos. Un poema que es realmente único, único en la lengua española, al menos del siglo XIX, y que se escribió por alguien concretamente de Santa Fe de Bogotá. O poesía festiva, que se llamaba, poesía que en ese momento era escrita como siempre entretenimiento, pero que hoy podemos encontrar ahí unas concomitancias con los procedimientos vanguardistas, con el uso experimental del lenguaje, con las realidades más
cotidianas, más cercanas, casi la antipoesía, ¿no? Y esto también se explica porque en esa época la poesía realmente servía para todo, ¿no? Era una especie de red social donde aparecían los odios, las rivalidades, los amores, los despechos, en fin, todo tipo de vida que, como os contaba, tenía lugar en este territorio. Entonces, bueno, os invito a que conozcáis un poco más de este libro y que, por supuesto, disfrutéis mucho de él, que podáis tener otra mirada sobre algunos poemas, algunas obras literarias que quizás uno estudia en el colegio, pero con una mirada más solemne, más seria, quizás un poco más aburrida, y al mismo tiempo puedes descubrir un corpus, un conjunto de obras literarias absolutamente sorprendente y que posiblemente no habían escuchado hablar nunca, ¿verdad? Y que todo ello conforma parte de nuestra tradición escrita y también oral. Entonces, bueno, os invito mucho a que disfrutéis de este libro y, bueno, y que sigáis disfrutando las novedades editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Ahí estaba Guillermo Molina hablándonos de su libro, bastante interesante. Guillermo Molina va a estar ahorita en el encuentro de poesía, muy interesante este fin de semana, que también estaremos transmitiendo aquí por nuestras redes sociales. Están cordialmente invitados. Bueno, y le doy paso en este momento a María Bernarda Espejo, investigadora del instituto, quien nos va a hablar de la publicación Oficios y Afines, Diccionario de Colombianismos. Buenas tardes, María Bernarda. Buenas tardes para todos. En esta ocasión presento el libro Oficios y Afines. Las editoras son Nancy Rosso Melo y María Bernarda Espejo Olaya. Oficios y Afines es una muestra del léxico del Diccionario de Colombianismos que reúne palabras no solamente de oficio, sino también de un contexto más amplio del trabajo que cada colombiano desempeña en diferentes regiones. A esta muestra léxica vinculamos también una muestra de refranes que tenía como tema, o que tiene como tema, el trabajo. Eso es todo lo que puedo decir, porque en el video pues ustedes van a conocer más acerca de este trabajo. Adelante entonces el video. Oficios y Afines, Diccionario de Colombianismos. En esta ocasión presentamos este libro que se desprende del Diccionario de Colombianismos. Ya sabemos que el Diccionario de Colombianismo reúne las voces propias del español de todas las regiones y que es un diccionario que se caracteriza por ser actual, por tener un vocabulario de uso frecuente y cotidiano. Es rico y variado y en ese sentido, pues el diccionario representa el patrimonio léxico colombiano y contribuye al registro del español usado en Colombia. De tal manera que este libro se desprende del Diccionario de Colombianismos y por eso, pues además del léxico que se toma del Diccionario de Colombianismo relacionado con los oficios y con los trabajos desempeñados en el contexto rural y urbano y en todas las regiones del país, pues tenemos que decir que la idea surgió de la siguiente forma. En el 2019 Colombia fue sede del Comité de la UNESCO, que agrupa a varios países que hacen parte de la Convención del 2003, cuya finalidad es proteger o salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Dentro del patrimonio cultural inmaterial están los oficios, los trabajos que desempeñan las personas
y que también tiene como finalidad sensibilizar a las personas sobre estos oficios tan valiosos y estos trabajos que desempeña el hombre con herramientas o con sus propias manos. A esta muestra léxica se agregaron un grupo de refranes que tenían que ver precisamente con los oficios o con los trabajos, y en ese sentido pues vamos a hacer referencia a algunas voces, pero también a algunos refranes que incluimos. Por ejemplo, camello se le dice así al trabajo o al empleo. Pero también si miramos en el libro tenemos otras voces como por ejemplo fritanguero o fritanguera, persona que vende fritos, es usado en la costa. Por ejemplo, impulsador, persona que se encarga de la promoción de productos dentro de un establecimiento comercial. Y asimismo otros trabajos como por ejemplo llantero, llantera en el Caribe, persona que repara las llantas de un vehículo. Y maletero, por ejemplo, hombre que tiene como oficio llevar las maletas o el equipaje de los viajeros a los aeropuertos o en los terminales de transporte. Entonces esos serían algunas palabras relacionadas con oficios y trabajos desempeñados por las personas en cualquiera de las regiones del país. Pero si hacemos referencia a los refranes, podemos tener en cuenta, por ejemplo, los siguientes. Costurera sin dedal cose poco y cose mal. De poeta, médico y loco todos tenemos un poco. Donde manda capitán no manda marinero. El poeta nace, no se hace. El que tiene tienda que la atienda o sino que la venda. En casa de herrero, asadón de palo. Entre sastres no se pagan hechuras. Hombre de muchos oficios, maestro de ninguno. Esos son algunos ejemplos. Ahí estaba María Bernarda Espejo hablando de este interesante libro. Es un poco pequeño, obviamente, comparado con el Diccionario de Colombianismos, pero también es súper interesante. Bueno, y por aquí nos han llegado algunas preguntas, la gente interesada pues en el precio de los libros, que dónde lo pueden conseguir. Y bueno, pues algunos libros están en la librería Siglo del Hombre. Ustedes pueden entrar y consultarlo de manera virtual o llegando, digamos, a alguna de sus sedes en Bogotá o en Cali, en Medellín. Léxico de la violencia en Colombia puntualmente cuesta 25.000 pesos. Un acordeón tras la reja, 32.000. Y pues bueno, vamos a estar revisando pues aquí sus preguntas para orientarlos y que puedan conseguir estas novedades editoriales. También tengan presente que hay algunas que son virtuales y que van a poder descargar libremente de manera gratuita a través de el sello editorial.caricuervo.gov.co. Aquí en los mensajes les vamos a dejar ese link importantísimo, porque pues no solo van a encontrar lo que hemos estado hablando el día de hoy, sino que en total el Instituto Caricuervo pues en esta Feria del Libro ha estado hablando de 10 publicaciones o novedades. Entonces, bueno, ya saben, sello editorial.caricuervo.gov.co para descargar las novedades editoriales que están en PDF. Les agradezco a todos el día de hoy esta compañía, en especial los que estuvieron aquí en Zoom, en YouTube y Facebook, y por supuesto en la plataforma de la Filbo Virtual 2021. El día de hoy les habló Claudia Hurtado y fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.